¿Están listos para las elecciones? Sí, veo que hay fiesta afuera. ¿Qué frente es? Hay una aquí, antes de llegar, ¿no? Está fuerte la música. Está con ganas de subir las dos días por mañana. ¿Quién está posible? ¿De llevarlo? 5 días. 5 minutos. Vamos a estar atentos a esa tos con el permiso del colega. Nos va a servir para tomar un ejemplo de cómo interpretar una tos. Porque la mayoría de las patologías respiratorias están relacionadas con la tos. Bien, hoy vamos a hablar de un cuadro que es muy frecuente en esta época, en las épocas de invierno y también en las épocas de los flaqueos, ¿no? Que son platos indicadores. Entonces, itis, inflamación, agudo crónico, lo definimos con el tema del tiempo. Entonces, comentábamos en la anterior clase que lo agudo, habitualmente en inmunología, estamos hablando de 2 o 3 meses. En cambio, en patología digestiva, por ejemplo, crónico, una diarrea crónica, puede durar. Y sin embargo, en bronquitis crónica hablamos de periodo año. Y uno dice, si es un año agudo, claro, se toma el tiempo, ¿sí? Entonces, es la primera consideración que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de bronquitis aguda, creo que es la patología más fácil de reconocer, pero en ocasiones la confundimos con el inicio de otras patologías. Un proceso bronquial asmático que es crónico, tiene una etapa aguda. Un proceso de EPO que es crónico, tiene una etapa aguda. Entonces, en ocasiones, eso es lo que nos hace confundir un poco. Entonces, ¿qué es la bronquitis? Como epidemitis refleja no es más que la inflamación de los bronquios. Adelante, profesor. Por favor, vamos a escuchar atentamente al profesor Karima y al profesor. Vamos a encender la luz. Hasta ahora hemos percibido todo. Y hay diferencias. Al final de la clase vamos a analizar ese tipo de tos. Como referencia al compañero, le vamos a preguntar si estamos en la presencia. Entonces, esta información de los bronquios hay que considerar que en la mayoría de las veces es por causa infecciosa, pero también puede ser por causa vegetativa. Por ejemplo, ustedes que nunca han fumado, si alguien se le acerca y les inhala el humo del tabaco, automáticamente le está provocando una tos. Esa tos es un reflejo de protección de nuestro organismo. Entonces, cuando hay esta inflamación, una de las primeras manifestaciones es la tos, como respuesta para tratar de impulsar lo que tuviera que provocar. Nosotros, cuando estamos hablando de procesos infecciosos como clínicos, quiero que consideren 2 elementos, y eso les va a orientar para tener la hipótesis diagnóstica y comprender la fisiopatología. Todo proceso infeccioso tiene un periodo de incubación. Hay un periodo de estado, hay un periodo de resolución y hay un periodo de convalescencia. Y lo otro que tienen que considerar, por favor, siempre son estos 3 eslabones: el huésped, ante todo, el agente y el médico. Esas variables nosotros las vamos a considerar para ver si estamos frente a un proceso infeccioso.
Si viene en la queja un paciente que se siente mal y el periodo de incubación es corto, vamos a pensar en que estamos frente al proceso viral. Si el periodo de incubación es más prolongado, cuando hablamos de corto, la mejor vivencia es la que ustedes conocen, cuando estamos en contacto con alguien resfriado, al otro día o a las 48 horas ya podemos estar presentando. Es decir, es un tiempo cortísimo. El que te está llevando en tu interior antes de que alerten todos los sistemas de defensa que tiene tu cuerpo, anemia, malestar general, cefalea y fiebre. Entonces, este tiempo de incubación está en relación obviamente con el huésped. Las características del huésped en todas las enfermedades, no solamente en neumología, vamos a considerar dos variables: inmunocompetencia, es decir, que todas sus defensas están funcionando, o inmunodeprimido, cuando las defensas pueden tener alteraciones en menor o mayor proporción, dependiendo del estado de comorbilidades. Por ejemplo, una persona que no se alimenta bien, una persona que está con embarazo mal alimentada, o que tenga enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad renal, artritis reumatoidea, insuficiencia cardíaca, todas las patologías de la revolución de alguna manera afectan el sistema inmunológico. Entonces, cuando este huésped no está en las condiciones apropiadas, cualquier agente tiene mayor facilidad de transgredir barreras. Entonces, estos agentes también nos van a permitir darnos cuenta en épocas. En las épocas de invierno no son los mismos, aunque hay las mismas características de los virus y las bacterias, pero ¿cuál es la diferencia? El estado inmunológico. El frío afecta de alguna manera a todo lo que es nuestro epitelio y nuestro sistema de defensa. Y en los casos bacterianos, cuando ese tiempo de incubación sea más prolongado, porque los virus también te dan manifestaciones generales, artralgia, malestar. ¿Cómo nos diferenciamos o cómo reconocemos clínicamente? Por las características de la evolución de la tos y la expectoración. En general, los procesos virales, los procesos inflamatorios, solo hay una producción de mocos, pero sin cambio de color. Entonces, por eso cuando estamos ahora en la práctica, que es lo primero que hacemos, es siempre tratar de entender el desde cuándo. ¿Está tosiendo? Ok, ¿desde cuándo? ¿Tiene expectoración? ¿Desde cuándo? Si la relación tos-expectoración es simultánea, probablemente es irritativo. Si primero es la tos y después aparece la expectoración, ahí estaremos pensando en un proceso inflamatorio de causa infecciosa. Y si esa expectoración primero era blanquecina y después cambia de color, ya nos va a hacer pensar en problemas bacterianos. Entonces, eso es importante tratar de comprenderlo para que cuando estemos enfocando, porque el diagnóstico de bronquitis aguda es una de las enfermedades que se diagnostican fácilmente. El conflicto está en tratar de diferenciar de qué se trata. ¿Es un agente biológico infeccioso? Si es infeccioso, ¿cuál es? ¿Bacteriano? ¿Viral? O si es un proceso parasitario, por ejemplo, el síndrome de Leber, que tenemos todo un ciclo que pasa por todo el mundo, puede provocar, ¿no? Entonces, eso es importante considerar. Y además, debemos considerar lo que aprendimos en bacteriología, el sinergismo que hay entre algunas bacterias y algunos virus. Mientras nuestro organismo va defendiendo de alguna manera agentes que están de manera satrófica, que están dentro del ambiente de la vía aérea, pueden aprovechar para proliferar, como el mejor ejemplo es el proclama de tonera, que son causantes en huesos que son sensibles en neumonía típica, como vamos a ver cuando estemos hablando de la neumonía. Entonces, todo este proceso inflamatorio, ejemplo, ingresa a nuestro sistema celular, los macrófagos están tratando de eliminar, y hay una actividad de defensa que es las glándulas mucosas que se van a hiperproducir, tenemos los cilios que están tratando de eliminar todos esos procesos que están provocando la proliferación, y cuando son los casos virales ingresan a la célula y comienzan a replicarse y comienzan a proliferar y a activar más ese proceso.
cuando estemos hablando de la neumonía viral, por ejemplo, el COVID, y por ejemplo, la influenza, que justo en épocas de invierno está más presente, va a ser más fácil de recordar este proceso fisiopatológico en su ingreso cuando pasan a nivel del epitelio, cuando pasan barreras y cómo nuestro sistema inmunológico, cuando este hueso está funcionando a través de los macrófagos, a través de un neutrófilo, comienza a liberar toda esta función de defensa. De ahí la importancia que tratemos de recordar las épocas donde prolifera más este tipo de enfermedades contagiosas. Por eso les recomendaba en la anterior clase, estamos en ese periodo que está un poco fresco, ambiente cerrado, aires acondicionados que no tienen filtro EPA, que estamos recirculando el ambiente. La mejor manera de evitar la progresión de contagio es que por lo menos nos protejamos. Entonces, recomiendo la siguiente clase que va a estar frío porque anuncian que está llegando nuevamente el frío el fin de semana, todos traigamos barbijo para tratar de proteger los que estamos enfermos. El barbijo va a hacer que no estemos cuando estemos estornudando, tosiendo, proliferando más las bacterias por el virus. ¿Sí? Entonces, en la fisiopatología es importante que recordemos por qué hay este problema, por qué hay esa especulación, por qué hay ese dolor que se produce con los accesos de tos. Este mecanismo que se presenta para tratar de eliminar estos contenidos mucosos, nuestros músculos respiratorios para provocar el acceso de tos son contracciones sostenidas y fuertes. Cuando nuestros músculos respiratorios tienen una capacidad de una movilización que no hace demasiado esfuerzo, por eso es que respiramos entre 8 a 12 por minuto durante 24 horas de manera continua y no hay cansancio. Pero cuando hay exceso de tos, esa actividad muscular genera dolor y no es por maculca, como decimos. Antiguamente se creía de que cuando esforzamos nuestros músculos, el dolor era por acúmulo de ácido láctico, la famosa maculca, y se ha demostrado que lo que hay es por lesiones de microfibrila. Esa ruptura por esfuerzo igual. Y además, otra causa del dolor es que este epitelio, como el acceso físico, la parte de salida, hay irritación y hay lesión del músculo epitelial. Por eso es que vamos a ver que algunos pacientes en los accesos de tos acompañan de expectoración pneumotoica. Esa expectoración pneumotoica nos está reflejando la ruptura de capilares, por lo cual hay esa liberación de los glóbulos rojos que están dando esas características. El otro elemento que debemos tratar de comprender en la fisiopatología para tratar de entender las manifestaciones es que ese proceso inflamatorio libera mediadores que provocan una broncoconstricción, es decir, contrae como respuesta inflamatoria los músculos del bronquio. Por eso es que un paciente con bronquitis, ¿cómo reconocemos que hay broncoconstricción? Por las características de los sonidos respiratorios. Normalmente cuando nosotros estamos apuntando a los bronquios, escuchamos una respiración traqueal, una respiración ruda. La tráquea ruda y a medida que va difundiendo a los bronquios de más pequeño calibre, cambia el sonido. Pero cuando se activa este proceso de broncoconstricción, el paciente comienza a presentar otra manifestación, que lo encontramos con la anamnesis. El paciente dice que suena el pecho. Y nosotros cuando apuntamos, reconocemos la sibilancia. La sibilancia no es más que al obstruirse, al cerrarse la luz de ese bronquio, el pasaje del aire, pues comienza a silbar. Por eso, y algo que ayuda a tratar de reconocer un poco lo que estamos viendo en la biología es estas sibilancias, reconocerlas si son de predominio inspiratorio o predominio expiratorio espontáneos. Vamos a tratar en un paciente asmático, por ejemplo, el predominio de las sibilancias son respiratorios. En cambio, los pacientes bronquíticos son ambos. Pueden haber los dos tipos, tanto en respiración como en la inspiración. Si a eso le sumamos la broncoconstricción más el acúmulo de líquido,
esa luz comienza a disminuirse aún más y el paciente comienza a presentar otro síntoma, que es la disnea. Habitualmente, la disnea no está presente en la bronquitis, a excepción de cuando hay demasiado broncoespasmo, porque la respuesta es muy fuerte, o cuando los accesos de tos son demasiado intensos y que no permite que haya el tiempo necesario para el intercambio. Permanentemente, entonces, está eliminando y no está dando el tiempo para el pasaje del aire en el van a ver en pediatría, por ejemplo, el doctor que mucho día vamos a tolerar los niños se ponen parados. Hay esa vegetación bronquial viral, pero es tan frecuente, tan intenso el estímulo del cuerpo que no le da tiempo a lo necesario para el intercambio en la membrana de los vasos. Entonces, cuando el paciente esté mencionando disnea, hay que tomar dos variables. Esto lo pregunto siempre en el examen porque les he comentado desde el comienzo de que no busco que tengamos una respuesta de memoria, sino que tengamos pensamiento crítico razonando. ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, una bronquitis de un cuadro asmático? Ambos tienen tos, ambos tienen sibilancia. Una de las características es que en el asma, dependiendo de la intensidad de su cuadro moderado severo, va a predominar la disnea, cosa que en la bronquitis aguda no es tan frecuente. Puede haber, si el proceso inflamatorio es muy intenso, puede haber un cuadro de disnea, pero no es lo habitual, porque la disnea, la suma de factores que es mayor de broncoespasmo que en los pacientes asmáticos. Puede cerrarse tanto la luz, contención, acúmulo de secreción mucosa, entonces el pasaje del aire y a eso le suman el esfuerzo de la tos, el intervalo de tiempo que debería estar el aire en los alveolos está disminuido. ¿Sí? Entonces, en base a eso, tenemos que entender aquí. Repito, cuando estén en la anamnesis, lo primero que tienen que tratar de comprender es este tiempo, este periodo, el periodo de incubación. Periodo de incubación corto, acompañado de síntomas inflamatorios febriles, vamos a sospechar la posibilidad de una causa viral. Y ahí, aunque no tenemos un panel viral en el consultorio, que eso se obtiene en el laboratorio, lo siguiente que tenemos que tratar de entender es el tipo de virus, porque el tratamiento no es lo mismo. Si estamos comparando viral del tipo de los SARS-CoV-2, es decir, influenza, versus un COVID, el tratamiento es diferente. A una influenza le vamos a manejarla, por ejemplo, con oseltamivir para tener el tratamiento, o podemos manejarla con amantadina, que es el antivirus más común y un antivirus, versus si estamos hablando de un SARS-CoV-2 del tipo COVID, ahí ya no me va a hacer nada ninguno de estos medicamentos liberales que estamos hablando, sustituiríamos un poco más otros. Habitualmente los procesos son autolimitados. ¿Qué significa autolimitado? Que el organismo, si este huésped está en todas sus capacidades y funciones, se va a encargar de eliminar ese proceso, sea inflamatorio o sea inflamatorio debido a procesos virales como bacterianos. Entonces, en la anamnesis, ¿qué es lo primero que tenemos que tratar de identificar? Denme un número, por favor, doctora. 6. 3, 6. Doctorita, en la anamnesis, ¿qué es lo primero que tiene que identificar en su paciente? ¿Cuál de los tres halos va a enfocar primero? Un halo era agente, el otro
si usted tiene un huésped inmunodeprimido, usted tiene que ser más agresivo con el tratamiento. Pero si tu huésped es una persona joven, sana, sin comodidad, probablemente con paracetamol va a ser suficiente. ¿Okay? Entonces, en la anamnesis no es solamente preguntar las manifestaciones clínicas, no se enfoque solo a motivo de consulta y su enfermedad actual. ¿En qué momento llevamos a entender el huésped? En el interrogatorio cuando estamos hablando de antecedentes. Porque puede venir el paciente por todo, por la declaración, por la fiebre. Si no le preguntamos si tiene otras enfermedades, ¿cómo voy a saber las características del huésped? A veces a simple vista lo noto. Un paciente que esté con una desnutrición para un paciente que esté con una anemia. Entonces, pero por eso es que en la práctica estamos haciendo énfasis en el interrogatorio. El interrogatorio hemos dicho que es diferente al proceso de historia clínica. Levanten la mano los que ya han hecho la práctica. Okay. ¿Qué es lo primero que hacemos en la anamnesis? Motivo de consulta. Siguiente paso, enfermedad actual. Siguiente paso, antecedentes patológicos. Siguiente paso, antecedentes familiares. Siguiente paso, inmunizaciones y alergias. Siguiente paso, recién veo lo que no tiene relación directa, que son los antecedentes no patológicos y los psicosociales que de alguna manera. Pues fíjense que primero comenzamos a valorar las características de la enfermedad. Entonces, el paciente se va a quejar y cuando estemos pasando limpio y después hagamos lo primero que tenemos que tratar en el interrogatorio es reconocer las manifestaciones primero. Síntomas o signos da lo mismo, ¿sí? Desde el punto de vista de detección de patología da lo mismo. Sí es importante diferenciarlo para ver si realmente es o no. Les cuento la experiencia. Paciente, 14 años, de Trinidad, avión, síndrome convulsivo. Intubado, sedado por estatus convulsivo. Me cuentan los datos que el año pasado se aplazó, ahora lo llamó la profesora porque estaba mal en materia, después lo encontraron a la 1 de la mañana tirado en una calle, al jovencito, celular, diciéndole a su amiga que no era buen hijo, o sea, puro cosas negativas. Si no identificamos bien las manifestaciones, cuando vi el video, 99% le digo a mi colega, porque la mamá lo firmó de la convulsión. Eso es una convulsión. ¿Se imagina una mala anamnesis? Si solo interpreta signos que entienda eso es convulsión, ese jovencito intubado. Y por mala suerte, vía central un motor más complicación. De ahí la importancia de ver los síntomas, porque eso no lo podés determinar, solo es lo que el paciente dice, pero la forma en que te lo cuente, porque cuando estamos hablando de variables como enfermedad, son positivas síntomas y signos, da lo mismo, pero tengo que diferenciar. Será lo mismo que el paciente me diga, doctor, la tos no me está dejando respirar y de fondo me está pidiendo una baja médica para no ir a trabajar o para no ir al colegio o para no dar un examen y yo voy a hacer un tratamiento muy agresivo. Entonces, en la anamnesis es importante que caractericemos
Solo en el mapa conceptual agarramos síntomas y signos sin el detalle. Paciente, entonces, ¿cuál es la primera manifestación de una bronquitis? ¿Es un síntoma o es un signo? ¿Qué creen que hay primero? ¿Síntoma o signo? Signo. Pero en medicina no hay 2 más 2, porque va a depender de cuál es la causa. Si es un cuadro infeccioso, antes de que esté con tos, va a estar con malestar, va a estar decaído. El malestar ¿es síntoma o signo? Síntoma. Yo no puedo medir qué tan malestar tiene. Ahora, si es un cuadro irritativo, ¿cuál va a haber primero? ¿Un síntoma o un signo? Un signo, ¿no? Porque tras el contacto va a empezar a toser. Por eso, queridos amigos, que les digo, en medicina interna no hay 2 más 2, tenemos que tratar de identificar, porque los signos y síntomas de bronquitis se facilitan. Tos y expectoración de roncos o sibilancia, ya está el diagnóstico de bronquitis. Ahora, aguda, crónica, con anamnesis. ¿Qué otras manifestaciones hay? Eso es lo que nos va a orientar para tratar de identificar el ambiente. Nuestra compañera y nuestro compañero que está tosiendo, ¿podríamos decir que se trata de una bronquitis aguda? ¿Cierto? No, porque no hemos hecho la anamnesis para poder saber el tiempo de duración. ¿La tos del compañero es la misma tos que de la compañera? Obvio que son 2 personas diferentes, porque lo que yo estoy viendo es si tienen escuchado la misma característica o no. ¿Quién tiene más flema? ¿El compañero o la compañera? Pareciera, ¿no? Porque el tipo de tos se percibe de una manera diferente. Entonces, el escuchar una tos, necesito preguntarle si tiene expectoración, sí o no. Claro, porque por más que sepa que hay, tengo que saber qué color, qué intensidad, qué cantidad, para poder tener la idea de qué. De la gente en ese tema, ¿sí? Entonces, tos, expectoración, ¿qué más la acompaña? Dependiendo de la intensidad de la tos, el anamnesis, dolor torácico, por agitación del acceso, por la contractura de los músculos, que hay cierta regulación de ácido láctico entre comillas, ahora se ha visto que son lesiones de la fibrila. Y es importante en la caracterización un dato más. Siempre, por más que parezca aguda, ¿qué tenemos que buscar en caracterización en medicina interna? No necesariamente por bronquitis, basta que haya el criterio de tos, ¿cómo? A veces el paciente no te dice la realidad en cuanto al tiempo, porque no quiere ser estigmatizado por tuberculosis. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo. ¿Qué come? Contacto con personas bacilíferas. Cuando hablemos de tuberculosis, vamos a hacer, pero toda persona tosedora sospechamos tuberculosis hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una alta prevalencia de esta enfermedad y debemos estar alerta. ¿Ok? Entonces, cuando estemos viendo a estos pacientes, una vez que termino la anamnesis, ¿en qué momento hago el examen físico? Número 6. ¿Otro número, compañera? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compañera, termino mi anamnesis, ¿en qué momento hago el examen físico? ¿Hizo la práctica o todavía? Entonces sabe responderlo. Hemos dicho que el examen físico comienza antes de la anamnesis. El momento que me acerco, buenas tardes, buenas noches, buenos días, soy el doctor Toledo, ¿cómo es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Solo esas 3 preguntas comienzo a darme cuenta del estado mental, si me entiende, etc. Ya estoy mirando. Entonces, pero cuando ya comenzamos el examen regional, termino la anamnesis y ¿qué continuamos, compañeros?
con la auscultación? No, la auscultación la estoy haciendo. Fíjense que a la compañera ni me he puesto el estetoscopio y yo estoy escuchando su tos. Ya estoy haciendo auscultación directa y indirecta, son las dos. Pero para entrar a la parte de ver el detalle del examen físico, salud, me pongo barbijo, ¿no? Es comenzar con los signos vitales. Doña María, por favor, tome asiento o pase a la camilla si estoy haciendo consultorio y comenzamos a tomar los signos vitales. Primero, le coloco el tensiómetro, coloco el termómetro, voy contando su frecuencia respiratoria mientras voy tomando el pulso. Una vez que termino los signos vitales, hago correcciones. Y una bronquitis aguda, ¿qué puedo encontrar en la cabeza? Dependiendo de la intensidad de la tos. A veces la intensidad de la tos es tan fuerte que puede provocar ruptura capilar en las escleras. A veces me han encontrado personas con o así por irritación. ¿Eso será por el esfuerzo? Le preguntas el tipo de intensidad. Y si no es por el esfuerzo, ¿qué te orienta? Un proceso viral. Ya estás teniendo signos conjuntivales, más dos, entonces estás buscando ya otro agente etiológico. Vamos mirando fosas nasales, ¿qué encontramos? En una bronquitis simple, las fosas nasales van a estar formales, igual que la vía aérea superior. Pero en una bronquitis infecciosa vamos a tener manifestaciones como si fuera un cuadro catarral. Vamos a tener nariz húmeda, vamos a tener diarrea, vamos a ver la faringe irritativa. ¿Sí? Entonces eso orienta, no es solo quedarse en bronco y por acá. No, porque esto también lo refleja. Por eso que vemos el cuadro, mucho comienza como un cuadro catarral, es decir, como un resfrío común. Y ahí hay que estar atento, porque esa bronquitis puede complicarse con un cuadro de neumonía, la famosa bronconeumonía. ¿Cuándo voy a sospechar una bronquitis que se desarrolla una bronconeumonía? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Compañera. Compañera, si vos te salís de cruz, es permitido. Compañera, ¿cuándo usted va a pensar que esa bronquitis está desarrollando una bronconeumonía? ¿O le puede desarrollar una bronconeumonía? Paciente, un huésped inmunodeprimido. Sabe que ese proceso que está iniciando puede diseminarse porque no hay defensa y lo que era una bronquitis simple desarrollarse una neumonía, una bronconeumonía. Entonces mi tratamiento tiene que ser diferente. Por eso es que insisto que tomen en cuenta estos tres aros cuando estén con el paciente, para no quedarse solo con el porque decir bronquitis es muy facilito. Es lo más fácil, el tema clínico lo y cómo puede comportarse esa enfermedad en un paciente diferente. Entonces, vas a la clínica, con un estetoscopio, que hay infección, auscultación, respiración traqueostomica, voy a tener rombos, voy a tener sibilancia. ¿Y cómo va a estar el volumen vesicular? ¿Cómo va a estar el parénquima? Sin alteración, porque la infiltración es bronquial. No espero encontrar créditos, bases, no espero encontrar alteraciones al alveolo, no, simplemente aquí y aquí. ¿Ok? Si encontramos manifestaciones de condensación, mi diagnóstico cambia de bronquitis aguda a una bronconeumonía. ¿Qué puede darse? Especialmente cuando el huésped no está bien o cuando la gente es muy violento, muy agresivo. A la palpación, ¿cómo van a estar? Tórax, y hay condensación. Y las vibraciones vocales, ¿cómo podrían estar? Si hay un broncoespasmo importante, ¿cómo reconozco el broncoespasmo? Pregunto en examen, por la característica de la sibilancia. Si la sibilancia es muy fuerte, el broncoespasmo no aceleró. Si puedo tener la boca un poco abierta, voy a silbar fuerte. Pero si mi labio lo cierro mucho, y no voy a poder silbar.
Entonces, la sibilancia, apenas la percibo con una frecuencia aumentada, significa que hay un nuevo espasmo, que esa línea que tiene el paciente es debido a que esa irritación bronquial es muy importante. Y ahí es donde me toca diferenciar si no estoy frente a un cuadro mágico. Porque el asma no tenemos un cuadro crónico, pero tiene una etapa de inicio. El tratamiento, aquí, y de ahí la importancia de reconocerlo. Y a la percusión, ¿cómo va a estar? Sin alteración. En la bronquitis aguda, sin alteración. A no ser que tengas un paciente broncópata crónico, un ECO, que esté haciendo una reactivación de un cuadro agudo. Pero sobre la base de un cuadro crónico, entonces ahí tienes un tórax separatórico. Por eso, no hay 2 más 2. Va a depender del huésped, características del huésped, y en base a ese diagnóstico, muy bien, ¿qué tengo que hacer? Cuando tenemos el diagnóstico, apliquemos la pregunta de práctica. ¿Qué hacemos cuando tenemos ya el diagnóstico? Levante la mano. Cuando no rumores, ¿quiere hablar? Levante la mano para que podamos escuchar mejor. Apliquemos lo que venimos haciendo. Vamos a cumplir el uso. ¿Está bien? No. Todavía, laboratorio es para confirmar o para descartar. No, pues, esto es laboratorio. Ley 3131, ¿qué nos dice los derechos del enfermo? Consentimiento informado. Entonces, doña María, don Pedro, don Carlos, miren, por lo que me está contando y lo que él ha examinado, nos da la impresión diagnóstica que usted está con un cuadro de bronquitis aguda. Consentimiento informado. Informado significa que tengo que decirle al paciente. Y en base a eso vamos a tomar una conducta. Mire, vamos a hacer este tipo de tratamiento. Ese es el consentimiento informado. Eso es lo primero que hacemos cuando estamos terminando la entrevista. Porque si el paciente me dice, no quiero eso, ¿para qué voy a hacer receta? ¿Para qué voy a hacer laboratorio? ¿Me comprende? Entonces, aplicamos la ley 31 con los derechos del paciente, consentimiento informado, y ahí, dependiendo del huésped, si tengo un huésped sano, que es simplemente un cuadro irritativo porque tuvo inhalación de algún perfume, humo, etc., o es un cuadro infeccioso, sé que no, voy a dar aquí. Pero si el huésped es un inmunodeprimido, sí tengo que plantear una hipótesis diagnóstica con tratamiento e inclusive con métodos complementarios. Cuadro un examen, cuadro de bronquitis aguda en un paciente inmunocompetente, tratamiento sintomático, nada más. Bronquitis aguda en inmunodeprimido, ahí cambia la cosa. Ahí tengo que buscar cultivos, antibiogramas, como vamos a ver enseguida. ¿Sí? Entonces, hacemos sintomático. Quiero hacer la pizarra, pero me da vergüenza pintar y no poder pintar. Vamos a hacer pizarra virtual. Ok, escriban, vamos a hacer pizarra virtual. Yo lo entiendo como pintar la pizarra, pero no puedo borrar un poco de letra. Me doy cuenta que cada llave no puedo. Solo gobierno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cuando definimos, ya tengo un diagnóstico, ahora toca el tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer, queridos amigos, es definir: ¿mi tratamiento va a ser hospitalizado o va a ser ambulatorio? ¿Ok? ¿En qué casos una bronquitis aguda hacemos tratamiento hospitalizado? Solo cuando existe necesidad de tratamiento con oxigenoterapia, una variable. Y la otra variable, cuando el paciente tenga una comorbilidad, que no puedo arriesgarme de mandarlo a su casa porque en 24 horas puede complicarse con un cuadro más severo. Son las dos opciones. Si no existen esas dos condiciones, el manejo siempre es ambulatorio.
¿Ok? ¿Qué significa ambulatorio? En su casa. Hospitalizado, internación. Vamos con la opción 1, paciente hospitalizado. Agarramos y ponemos las indicaciones médicas. Esto es estándar para todas las enfermedades. Primero, coloco el título del tratamiento. Indicaciones médicas, orden médica es lo mismo. Está en mi consultorio, agarro y le digo, se va a hospitalizar, llamo a la clínica, hospital, hago una nota de referencia y, señor, lo está esperando al hospital, con esta hoja de referencia y vaya con esta indicación. Las indicaciones las envío cuando yo voy a continuar con el paciente. Si yo no voy a hacer su médico, por ejemplo, yo no puedo hospitalizar al paciente del hospital Ramón y ir a hacer el cargo de tratamiento. Puedo hacer la referencia a cualquier parte del sistema público o sistema privado. En el sistema privado sí me permite que yo continúe el tratamiento, porque es mi paciente particular. Esa variable tengo que también considerar. Estás en tu centro de salud, estás en tu consultorio, ¿dónde quieres hospitalizarse? Algunos pacientes prefieren hospital. ¿Cuáles? Los que tienen pocos recursos. El otro prefiere una clínica. ¿Cuál es la ventaja de internarse en una clínica versus un hospital? En el hospital tenés más riesgo de enfermedades porque hay mayor volumen de pacientes. ¿Sí? Aparte de los tiempos de espera, comodidad, todo eso. ¿Sí? Entonces, a veces el paciente prefiere. Y uno se da cuenta de las condiciones económicas del paciente. También yo lo veo al paciente que no tiene trabajo, su característica vive en alquiler. No voy a recomendarle que se vaya a una clínica privada. Voy a buscar más bien mis muestras médicas, o sea, empatía. Entonces, las indicaciones, vamos. Primero, LP. Luego colocan el nombre del paciente, como hemos hablado en práctica, y la dieta. Primero, el paciente que está con tos o malestar, no le den una dieta corriente, dale una dieta blanda, siempre y cuando que tenga con qué mascar, porque a veces la falta de dientes no puedo dar ese tipo de alimentación. Luego, que esté en posición reposo relativo, porque la actividad física lo va a hacer toser. ¿Le dan oxígeno o no le damos oxígeno? Obvio, recuerden, lo estamos hospitalizando por disnea. Si hay pacientes con disnea, ¿qué es la disnea? La sensación de falta de aire, pues tengo que administrar oxígeno. Entonces le administramos oxígeno húmedo, 3 libras, 5 libras, dependiendo de la taquimia y la intensidad de la disnea. Ya han llevado en semiología la intensidad de la disnea dependiendo de las diferentes escalas. Leve, moderado, severa son las habituales. ¿Por dónde le doy el oxígeno? ¿Por mascarilla o por bigotera? Si la disnea es muy importante, de preferencia va a ser en bigotera y de 5 libras a más. Si la disnea no es tan importante, entonces con 3 litros de oxígeno por bigotera, húmedo, caliente, es suficiente. El siguiente paso que le damos es la hidratación. Todo paciente con expectoración tiene que estar bien hidratado. La mejor hidratación no solamente tiene que pegar una tarea lo que hay dicho lo que acabo de acordar una nueva tarea hablando de yo les voy a comentar luego por qué cuando estamos hablando de fluidificantes es mejor el líquido en vez de usar aerosol, en vez de usar NST. ¿Le damos suero o no le damos suero? ¿Para qué son los sueros? Para hidratar, para poner electrolitos o para dar calorías cuando el paciente está en MPO. ¿Qué es MPO? Nada, porque va a comer placer. Entonces, los pacientes lo estamos alimentando y lo estoy hospitalizando. ¿Por qué lo estoy hospitalizando? ¿Para dar oxígeno solamente o le voy a dar antibiótico? Si lo hospitalizo, probablemente le voy a dar un antibiótico. Entonces, ¿le colocamos suero o le colocamos guía? 1 litro son 4 vasos de agua.
Entonces, solo le vas a dar sueros cuando tenga imposibilidad de que el paciente ingiera por vía oral o cuando requiera reposición de electrolitos que son sodio y potasio. ¿Okay? Mientras tanto, solo le pones un tapón heparinizado para que tengas la vía cuando necesites colocar eso. ¿Okay? Es común ponerle suero con vitamina C y complejo B. El paciente está deshidratado, sí corresponde ponerlo. Pero si es solo por un cuadro bronquial, tenerlo preso con un suero ahí, con riesgo de una flebitis, riesgo-beneficio, no se justifica. Por más que se note diferente un paciente hospitalizado con suero, como un placebo, el paciente se siente mejor. Pero si vos le explicás, le decís que el suero solamente son 4 vasos de agua, y ahí te ríes, no lo necesitas, el paciente te va a entender. Pero la mayoría de los pacientes creen que estar hospitalizado sí o sí es con suero. ¿Okay? Pero ustedes como médicos siempre riesgo-beneficio. Se justifica cuál es el riesgo de tenerlo con suero, la flebitis, lo único. Nada más. Después no tiene otro riesgo, a no ser que sea cardíaco, edema por pulmón, hipertenso, más volumen. Pero después puede comer, lo único que va a hacer es tomar y orinar, pero evitamos si se puede. Si le vamos a dar suero, entonces la conducta es para las indicaciones de, primero fíjense, generales, indicaciones generales, que son la posición, la dieta, luego los medicamentos, la hidratación, tenemos ese orden. Entonces, el nombre del producto, solución fisiológica 0,9%, o solución Ringer, o solución mucosa, o solución nebulosa, lo que ustedes quieran poner dependiendo del paciente. Si es un paciente hipertenso, no conviene fisiológico. Vamos a ponerle un dextrosa al 5%, tiene menos sodio, menos retención de líquido, menos probabilidad de hipertensión. Nombre del producto, solución fisiológica, presentación de mínimo, concentración 0,9%. ¿Cómo lo voy a usar? 30 gotas por minuto. ¿Por qué vía? Intolerancia. Entonces siempre, nombre del producto, presentación, concentración, intervalo y vía. Esa es la regla para todos los productos. Después, puedo agregarle vitamina C. Siempre la vitamina C ayuda, no solamente a anti-aging, es decir, para evitar el envejecimiento porque es antioxidante, sino que favorece en la parte respiratoria. Siempre la vitamina C, ustedes fíjense, época de frío, pero son todas las vitaminas C, sí, funciona. Entonces, una recomendaría agregarle un gramo de vitamina C, no le va a hacer daño, le va a ayudar para la parte moral. Y después, los antibióticos. Le vamos a dar antibiótico a ese paciente que está con bronquitis aguda, con disnea, y que lo estoy hospitalizando, dependiendo. Si es solo irritativo, no antibiótico. Si hay proceso infeccioso e inmunodeprimido, sí antibiótico. ¿Qué antibiótico? Lo que aprendimos en farmacología. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes en la vía aérea? Nosotros hemos aprendido que son gran positivos. Como un proceso de ambulatorio, lo más probable es que sea como una neumonía en la comunidad. Entonces, ahí vamos a usar beta-lactámicos. Como está hospitalizado, siempre el antibiótico lo vamos a usar por vía parenteral. ¿Okay? Entonces, ¿qué le podemos dar? Podemos darle amoxicilina, va bien, 500 miligramos cada 8 o cada 6 horas, o 1 gramo cada 8 o cada 6 horas, va a depender de la gravedad del cuadro. Si está con mucha fiebre, con mucho escalofrío, con toda esa característica de sepsis, hipotenso, taquicárdico, pues tus dosis van a ser mayores. Pero si tus dosis, el paciente le estás haciendo para prevenir que no se complique, no le den tantas dosis, porque un neumococo es suficiente, y eso es lo que tienen que recordar, cuánto es la concentración inhibitoria mínima que requiero para un neumococo. No requiero concentraciones muy altas, siempre que sea no resistente. Entonces, o 500 o 1 gramo, o cada 6 o cada 8 horas, dependiendo de las características. ¿Cómo lo damos? Habitualmente, todo medicamento por vía parenteral endovenosa se recomienda diluirlo y pasarlo en 1 hora. Entonces, ¿cómo indicamos? Nombre del producto, amoxicilina. ¿En qué? En ampolla. ¿De cuánto? ¿De 500 o de 1 gramo? ¿Cómo lo voy a dar? Diluido en 7 ml
pasar en 1 hora, cada 6 o cada 8 horas. Yo decido el intervalo y la dosis dependiendo de la gravedad del paciente y del peso de tu paciente. Ok, recuerden, nombre del producto, la presentación, la concentración, el intervalo y cómo lo voy a dar y por qué. En ocasiones, el paciente es muy inmunodeprimido, con comorbilidades, por ejemplo, renal, por ejemplo, está usando corticoides, entonces yo le voy a agregar a un solo antibiótico que potencializa. Puede ser la misma amoxicilina con ácido hialurónico, que ya lo estoy potencializando, o puede ser la ampicilina más surfactante. Ampicilina, amoxicilina son similares, son beta-lactámicos, sintéticos, y su efectuación es similar. Si quiero potenciarlo, combinar con otro medicamento, puedo ir con otro antibiótico que vaya hacia el positivo. Por ejemplo, la amicacina cubre muy bien, si no hay función renal alterada, puedo dar la amicacina 500 cada 6, cada 8, cada 12, dependiendo. Generalmente la amicacina la damos cada 12 horas. 500 miligramos dividido en esto cada 12 horas. ¿Cómo se llama? O pueden combinar. Vamos a una quinolona. Bueno, 60 unidades, la posibilidad de que sea un germen resistente o que no sea solo un hongo, entonces combino beta-lactámicos con una quinolona. La quinolona puede ser la ciprofloxacina, nombre del producto, en ampolla, presentación de los 100 miligramos. ¿Cómo lo voy a hacer? Dividir en 100, pasar en 1 hora cada 12 horas. Habitualmente va combinando con eso. Pero si sospecho de que hay un cuadro viral asociado por medio, ok, ahí puedo combinar oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días, los 3. No estoy seguro. Recuerden que en el mundo deprimido no hay tiempo para perder, porque hasta que me llegue el cultivo, 3 días, esos 3 días puede ser que la enfermedad avance mucho. Entonces, ahí hacemos tratamiento de médico. Si es alérgico beta-lactámico, nos vamos con macrónidos, como ya aprendimos. Cuando estemos hablando de tratamiento de neumonía, es casi aplicable para la sospecha de una bronquitis que se esté convirtiendo en una bronconeumonía. Y de ahí, ¿qué le pedimos? Entonces, primero la dieta, la posición, el oxígeno, los suelos, los medicamentos, y ahora ¿qué viene? Los laboratorios. ¿Qué le vamos a pedir? Primero, un hemograma, nos orienta la leucocitosis, la leucopenia, si estamos frente a un proceso viral o bacteriano. Luego, vamos a pedir una tinción de grano, un cultivo de esputo, si es inmunodeprimido, hemocultivo seriado, 3. Pedimos una PCR, si sospecho un proceso inflamatorio infeccioso, vamos a pedir una procalcitonina para ver sus características inflamatorias, y luego le pido una radiografía de tórax. No pido tomografía. Para bronquitis, si estoy sospechando bronquitis o bronconeumonía, siempre no pido tomografía. Con una radiografía solicito radiografía de tórax, estado de pie. ¿Qué otro laboratorio le pedimos? Si la línea es importante, gasometría. Ionograma, urecreatinina y glicemia. Habitualmente esos son los laboratorios que pedimos para los procesos infecciosos de vía aérea superior. Firma y nombre de la firma. Con eso termino mis indicaciones. Y ahora hacemos la receta. Me fijo en mis indicaciones qué estoy pidiendo. El oxígeno no lo compro. El suero, lo compro. Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Nombre del producto, presentación, concentración, cantidad. Ya no ponemos intervalo y cómo lo va a usar. ¿Sí? Entonces, solución fisiológica al 0,9% de 1000. ¿A qué goteo le puse? A 30 gotas, 40 gotas, nosotros calculamos. 20 gotas es un ml. Entonces, 20 gotas, ¿cuántos ml son? Un ml, multiplico por 60, estoy dándole 60 ml por hora. En 10 horas son 600, en 20 horas son 1200. 4 horas que me faltan,
6 por 4, 24. Entonces en general yo veo 2 sueros. Y un tercero para la reposición hasta que yo vaya. Entonces cuando pido 20 gotas son 2 sueros, más uno de yapa para tener cuando se acabe. Si es 30 gotas, son 1000. Entonces ustedes hacen el cálculo. Si el paciente está con una flema que es difícil sacar, que no está tomando mucho líquido, por la fiebre, el decaimiento, no quiere tomar agua, ok, le aumento el goteo del suero a 40 gotas, 50 gotas, dependiendo, porque el mejor fluidificante es el líquido. Entonces ahí ustedes en la receta definen qué cantidad van a comprar en base al goteo. Recuerden, 20 gotas 1 ml, 30 medias gotas 1 ml, 60 microgotas 1 ml, depende de qué estoy usando. Cuando le dan suero, tienen que pedirle también en la receta el equipo de suero, número 1, la bránula, el tamaño, si es una persona grande, el número 22, número 20, si necesita mucho líquido, el número 18, mientras el número es más chico, es más gruesa la aguja. Mientras el número es más grande, la aguja es más delgada. Aguja número 24 son agujas delgaditas para niños. Para un varón, 21, para un adulto, no varón, para un adulto, 21, 20. Y si está con paciente con diarrea, por ejemplo, le pido una 18. Si está con el problema, 16. O sea, dependiendo qué cantidad voy a usar. Equipo de suero, la bránula y el suero, con eso ya tengo cubierto. ¿Qué le estoy agregando al suero? Vitamina C. Entonces, vitamina C de 1 gramo, ampolla. ¿Cuánto suero le estoy dando? 3. Ok, número 3 ampollas. Luego que viene el antibiótico, ¿cuál decidiste? El nombre del antibiótico, su presentación, su concentración y la cantidad. Después, ¿qué le damos? Nos estamos olvidando sintomáticos para la fiebre. Metamizol, dipirona, puedo dárselo por vía parenteral o por vía oral, dependiendo de las características. Si la fiebre es muy alta o el dolor es muy fuerte, le damos. No se olviden que cuando vamos al metamizol, que fue lo que recomendaron en farmacología, no darlo en vena rápido. Hay que darlo muy lento para no provocar hipotensión. ¿Sí? Famoso dioxado. Para la expectoración le damos algo. Si el paciente es mayor y no puede expectorar, le damos un fluidificante. N-acetilcisteína, un sobre o una ampolla, en nebulización si tiene. Como hay mucho broncoespasmo, ¿qué tenemos que hacer? Broncodilatador. Ahí vamos a usar un broncodilatador. Lo podemos usar por nebulizaciones o lo podemos hacer en aerosol. En tableta. Entonces, habitualmente, ¿qué es lo que hacemos? Si está en hospital, en nebulización. Entonces, lo indico, nebulizar con 5 cc de solución fisiológica, más 20 o 30 o 40 gotas de bromuro de atropeno. Para una bronquitis aguda no necesito hacer un broncodilatador prolongado ni combinarlo con corticoides. Si la inflamación es muy fuerte, es excitativo, el paciente estuvo en un incendio, aspiró mucho químico, entonces demasiada irritación, ahí es posible que le agregue un corticoide. Nada, lo que hemos aprendido en farmacología. Luego firman, la firman y tienen que ir en la mañana y en la noche a controlar a su paciente o a veces más seguido dependiendo de la respuesta. Ok, vámonos al plan B. Paciente que no necesita hospitalizarse. No está con disnea, no tiene comorbilidad, a ese no le doy antibiótico. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Para la tos, ¿la cortamos la tos o no la cortamos la tos? Si cortamos la tos, ¿va a poder eliminar la expectoración? No, no conviene. Pero si la tos es muy fuerte, no lo deja dormir, no lo deja comer, lo voy a estar así, voy a ser insufrible, no, que bote tos, no, le puedo dar. Si es un paciente postoperado que se ha resfriado, también le tengo que dar. Entonces, ¿qué antitusígeno? Generalmente un antitusígeno que sea combinado con un expectorante. Como antitusígeno puro, le vamos a recomendar dextrometorfano. Una cuchara en la receta, ¿no? Pero ¿sabe qué? Esta receta va a ser eso. Lo primero que hacemos es la receta ambulatoria. PRP, colocamos el nombre del paciente y ponemos los productos, ya con el oxígeno, ya con la dieta, ya con la posición, solamente los productos. ¿Qué producto primero? Sintomático. ¿Qué es lo que más le molesta? La tos. Entonces comienzo. Dextrometorfano, nombre del producto. ¿En qué? En jarabe. ¿De cuánto? De 100 ml. Cantidad 1. Abajito, tomar una cuchara en la mañana y en la noche
cuando no quiero cortar la tos. Si la tos es muy intensa, una cuchara cada 6 horas, a medida que se siente mejor, tomo cada 8 horas, lo voy distanciando. Y debo recordarle, sabe que en algunas personas el medicamento provoca dolor de estómago. Me avisan. No le voy a dar omeprazol para proteger porque no conviene usar como antes. ¿Qué le doy para el malestar? Le duele con la tos, está con malestar, con fiebre. ¿Qué le damos? Un aire. ¿Cuál aire queremos? ¿Querés paracetamol? ¿Querés metamizol? ¿Querés dioxador? ¿Querés ibuprofeno? ¿Querés diclofenaco? ¿Querés meloxicam? Cualquiera. ¿Por qué le va a ayudar? Hola. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuestro querido doctor Alcázar está pasando clase y así ha pedido de él. No sé si usted me permite 3 minutos, 4 minutos con su estudiante. Hasta 10 minutos. Ya, Por ok. favor. Si el paciente está con fiebre, de preferencia el aire que voy a escoger. Buenas noches. 5 minutos, ¿verdad? Gracias. Si el paciente está con fiebre, vamos a escoger un aire que tenga acción antipirética y también antiinflamatoria. Entre paracetamol y ibuprofeno, ¿cuál preferiría? No sirve para la fiebre, pero el ibuprofeno no tiene mejor acción antiinflamatoria que el paracetamol. Entonces, en ese caso, si la irritación está muy fuerte, la molestia está muy fuerte, hay dolor, está muy molesto por la tos o por el tema de la irritación auricular, de preferencia damos ibuprofeno. ¿Cuánto le damos? 400 o 600, dependiendo del peso del paciente. Si es una persona de 50 kilos menor, con 400 es suficiente cada 8 horas. Si es una persona de 60 kilos para arriba, démosle 600 cada 8 horas. ¿Le doy antibiótico o no le doy antibiótico? Nosotros lo que decimos hace un momento que los pacientes que se fortalecen solo le doy antibiótico. No. El paciente que está en una recuperación purulenta no está ya ninguno entendido. Y yo digo que la recuperación verde es amarilla, demasiado signos inflamatorios de seguimiento muscular, se puede llegar a faltar de ok, ya creo un antibiótico. Pero no lo hospitalizo, porque no está deprimido, porque no tiene psicológica conmigo. Entonces, ¿qué antibiótico le damos? ¿Qué germen estamos sospechando? Otra vez volvemos a qué? A la anemia. Y a ella estamos positivo. Entonces, ¿qué damos? Un beta-lactámico, pero tenemos para entregar. Amoxicilina, 500 cada 6 cada 8 horas, o 1 gramo, dependiendo del peso del paciente. No hay amoxicilina, ¿por qué no hay amoxicilina? Muy bien. No, soy alérgico, dale macrolio. No, la citromicina la única que provoca mucho dolor y vómito. Ok, dale una sulfa, con tributación cada 12 horas. No, prefiero una cefalosporina, ok, dale una cefalosporina de segunda generación. 500 clases de eso cada 8 horas. Eso es lo importante que los amigos que identifiquen qué quieren. No es batería, ya, está con esa rinorrea, gripe, en la familia hay 3 personas tosiendo, entonces el dato me muestra de que hay un cuadro viral. Entonces no le doy antibiótico. ¿Qué le doy? Un antigripal que tiene la combinación de un aire que le va a servir, entonces, pero que tenga antiviral. ¿Cuál? El no neomarque comercial, porque la ley del medicamento nos dice que debemos recetar nombre genérico, pero lamentablemente en Santa Cruz solo apenas 2 antivirales en los antigripales. El más común es el antifludes, le damos uno cada 6 horas por 5 días. El referente no trae amoxicilina. Entonces, queridos amigos, sintomático, tratamiento, es decir, tiene dolor, para dolor, tiene fiebre, para fiebre. ¿Y cuánto tiempo le voy a dar al antitusivo? El más tiempo corto que se pueda.
necesito que la tos esté porque es un mecanismo de defensa. Tiene que expectorar, tiene que eliminar esa secreción, porque si la secreción se acumula, quiero de colonizar bacterias, quiero crear tapones a nivel de bronquios y eso nos provoca la famosa referencia. ¿Cuándo lo veo al paciente? En 2 días. Si no tiene problemas, en 2 días. ¿Va a volver el paciente? No vuelve, porque ya se siente bien. Entonces me aseguro. Pero cuando haya dudas, por favor, no le den tratamiento para los 5 días o los 7 días, porque si no lo tolera está gastando. Entonces, cuando el paciente ocupa lo que dale su receta para sus 5 días y que no vuelva, no gaste una consulta. Pero si tienen duda en un proceso infeccioso y existe cierto riesgo que se complique, citarlo en 48 horas a su control. Que él no venga es otra cosa, pero vos cumplís, anotando la historia clínica, control en 48 horas, sea contigo o sea con otro colega, por seguridad. ¿Ok? Y cuando sospechen el programa, ¿no? Ya recordaron para que lo vean el programa, hay referencia sí o sí para hacer control. Acitromicina, 500 miligramos, 1 por día. Eritromicina, 500 cada 8 horas. La eritrosis se la tolera menos, pero es más barata que la acitromicina. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Que no se me olvide poder, ¿no? Ok. Compañera, ¿me puede contar un poquito su tos? ¿Está tosiendo? Entonces, si está empezando, ¿cómo sabemos si tiene bacteria bronquial? No integración desde la cabeza. El apetito está pegado. Está decaída. Está decaída. Ayer y antes de ayer tenía fiebre. ¿Veis? Hay una incoherencia. Pero como es sana, fíjense, hoy ya no se siente bien. Tiene algo de tos, pero en general se siente bien y se va a ver mejor. Entonces, hay la importancia de la anamnesis. ¿Le voy a dar antibiótico? No. Solo que no se duche para salir y para dormir, que le cambie la temperatura, no cosas frías, no vaya a festejar porque para gritar te va a hacer. ¿La tos cuándo empezó, compañera? Hace 2 días. Antes de la tos tenía manifestaciones graves. Entonces, hay una preocupación. ¿Esta tos con freno o sin freno? Sí. ¿Esa tos con freno o sin freno? Con freno. ¿Qué preguntamos? Ya me dije que hace 2 días está tosiendo. ¿La flema es lo mismo que la tos? No. ¿Desde cuándo la flema? ¿Cuándo es primero la tos o la flema? Primero la flema. Miren, aquí cambia. Ahí no estamos hablando de proceso irritativo. Cuando es irritativo, primero es la tos. Si la expectoración es primero, está viendo el expectoración de la glucosa. ¿Qué color es la flema? ¿Bacterial? ¿O viral? Bacterial. ¿Le damos antibiótico o no le damos antibiótico? ¿Por qué? Porque si se la examina, no tiene pinta de ser enfermo. Si hay una viera, es joven, aspecto sano, lo más probable es que sea muy sano, que sea autolimitado para decidir si le voy a dar antibiótico o no. Pero no puedo hacerlo ahora por respeto, porque la ley 31-31, en el momento que yo estoy haciendo una anamnesia, la estoy tratando con paciente y no le he pedido permiso si puedo hacer una anamnesia en público. Entonces no puedo hacer. Pero ya con esta clase ya va a saber qué va a hacer o qué no va a hacer. Y si tiene duda, tiene mi teléfono, con gusto le ayudo. Mientras tanto, bastante líquido para expectorar, no duermo con el cabello mojado y tiene un número si necesita algo. Hago la mitad de precio cuando me lo es gratis.
Que tengan buena